siempre me olvido. Bueno, gracias, ahí está, ahí la puse a grabar para subirla. Bueno, entonces hicimos todo el repaso de lo que vimos la clase pasada y nos estamos metiendo ahora específicamente con el proceso de interiorización, es decir, cómo se constituye un proceso psicológico superior que siempre va a atravesar dos planos. ¿Cuáles serán esos planos? ¿Quién dice algo? Intersubjetivo, intrasubjetivo. Exactamente. Siempre va a atravesar por esos dos planos, el plano intersubjetivo y el plano intrasubjetivo. Y Vygotsky va a decir que en ese proceso de interiorización, lo que se produce es una reorganización de la función psicológica que se da primero en el plano externo hacia el plano interno. Entonces, ese proceso de reconstrucción interna va a describirlo Vygotsky diciendo que, en principio, esa interiorización no supone una copia, ¿sí? No supone que lo mismo que sucede en el plano intersubjetivo es interiorizado y se da en el plano intrasubjetivo, sino que implica la creación de un espacio interior. No se trata de una copia, sino de una reorganización, tanto en su estructura como en su función. Y ahora lo vamos a ver específicamente cómo sucede esto en el ejemplo de la interiorización del lenguaje. Vygotsky va a decir que el lenguaje tiene distintas funciones, ¿sí? Una de las funciones del lenguaje es la función comunicativa. Y va a plantear que en realidad inicialmente el lenguaje en el plano intersubjetivo aparece básicamente cumpliendo esta función. O sea, yo aprendo a hablar y hablo con el otro, en tanto necesito comunicarme, ¿sí? Ahora bien, lo que va a advertir él es que el pasaje de ese lenguaje, digamos, de ese plano intersubjetivo del lenguaje al plano intrasubjetivo, es decir, al plano interno, supone una serie de transformaciones donde el habla egocéntrica, ¿le suena el habla egocéntrica de algún lado? ¿De quién le suena? De Piaget. Bueno, donde el habla egocéntrica, y acá hay una diferencia con Piaget, va a decir Vygotsky, el habla egocéntrica es el momento que permite visualizar ese proceso de interiorización, donde la función comunicativa del lenguaje se modifica. Vieron que dijimos hace un ratito que el proceso de interiorización supone, no es una copia, ¿sí? Supone un cambio en la función y en la estructura, ¿sí? Del lenguaje o de cualquier proceso psicológico superior. Entonces, lo que va a advertir Vygotsky es que este momento del habla egocéntrica es un momento en el que se puede visualizar el proceso de interiorización del lenguaje. En tanto, ya no estoy hablando para otro, sino que estoy hablando para mí mismo, que es la función de una de las funciones del lenguaje interiorizado, ¿sí? Ya no hablo para otros, sino hablo para mí mismo. Y además, se advierte ahí cómo se empieza a obviar en el lenguaje egocéntrico cuestiones que son obvias para el sujeto cuando uno habla para sí mismo, como sucede con el pensamiento. A ver, el, el habla en su función comunicativa supone apelar a todas las herramientas posibles para que el otro me entienda, ¿sí? El habla en términos de pensamiento o el habla interiorizada no requiere apelar a ningún tipo de herramienta para que me entiendan, porque yo puedo obviar cuestiones que tienen que ver con la adjetivación o con el detalle de los artículos o con, ¿sí? Porque en realidad el pensamiento es
en su estructura es diferente el lenguaje del pensamiento, es diferente al lenguaje comunicativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese proceso de transformación, va a decir Vygotsky, es el proceso que podemos advertir cuando encontramos en los niños este lenguaje egocéntrico, es decir, cuando el lenguaje como proceso psicológico está pasando del plano intersubjetivo, es decir, de la función comunicativa, al plano intrasubjetivo, es decir, de la función como del lenguaje al servicio del pensamiento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el lenguaje pasa de esa función comunicativa a una función intelectual, es decir, a ponerse al servicio del pensamiento, ¿sí? Y por lo tanto, se construye, se constituye en proceso psicológico superior, ya no exclusivamente a servicio de la mediación entre sujetos, sino también al servicio de la producción del pensamiento y a la vez de la adquisición de nuevos procesos psicológicos superiores. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bueno, bien. El lenguaje egocéntrico, entonces, ¿y por qué Vygotsky toma este ejemplo? Porque analizando el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interior, él encuentra algunas similitudes. Desde la función, tanto el lenguaje egocéntrico como el lenguaje interior constituyen un lenguaje para uno mismo. Digamos, están separados de la función comunicativa e interpersonal, ¿sí? Y por el otro lado, desde la estructura, vieron que habíamos dicho que cuando se producía la internalización de un proceso psicológico superior había un cambio en la función y en la estructura, ¿sí? Entonces, desde la función, tanto el egocéntrico como el interior marcan una diferencia con el lenguaje comunicativo. En tanto, la función ya no es la comunicación con el otro, sino más bien un lenguaje para sí mismo, desde la función. Y desde la estructura también se produce y se advierte este cambio, esta modificación, que comparten tanto el lenguaje egocéntrico como el lenguaje interior, que tiene que ver con la abreviación, la condensación, ¿sí? Lo que es prescindible cuando uno habla para sí mismo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que para Piaget el lenguaje egocéntrico era una etapa, ¿sí? Necesaria y asociada a las características del pensamiento del desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Habíamos dicho, el lenguaje egocéntrico es un lenguaje que se caracteriza porque hay un momento en el que el pensamiento, en el que el niño es tan egocéntrico que juega y habla sobre su juego a sí mismo sin necesidad de comunicarse con los demás. Para Piaget, digamos, la relación entre pensamiento y lenguaje es diferente de la de Vygotsky. Para Piaget hay un desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y un desarrollo del pensamiento. O en todo caso, el lenguaje es una función más de las que se desarrolla, de las que evolucionan en el desarrollo, para Piaget. Para Vygotsky, lenguaje y pensamiento, si bien en principio vienen como en líneas separadas, terminan uniéndose y potenciándose. O sea, es el lenguaje el que genera o va a ser capaz de generar mayor pensamiento y mayor posibilidades de categorización del mundo, de ordenamiento de la realidad, de conocimiento de la realidad, ¿sí? Por lo tanto, el lenguaje como instrumento de mediación, pero fundamentalmente como proceso psicológico superior, es generador de más pensamiento y más procesos psicológicos superiores. Y en este sentido dice que esa herramienta que media entre sujetos, que es el lenguaje, va a mediar la propia acción,
¿sí? Cuando se interioriza como lenguaje y como pensamiento. Antes de actuar, pienso. Entonces el lenguaje empieza a funcionarme en mi organización como sujeto como una herramienta que ordena mi acción, ¿sí? Que a veces la limita, que a veces le da paso a la acción, pero que decididamente la media. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, eh, para, para Vygotsky, ¿sí? Ese lenguaje egocéntrico no es una etapa en el desarrollo del lenguaje como lo es para Piaget, sino que es un momento necesario y que me permite visualizar el traspaso de este proceso psicológico superior que primero se dio en el plano intersubjetivo, es decir, con función comunicativa entre los sujetos, al plano intrasubjetivo, es decir, con función intelectual y al servicio del pensamiento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Profesora, ¿Alguna? una pregunta. Sí, dale. ¿Dónde sube las grabaciones después? Les subo los links al aula. Yo las subo a YouTube. Perfecto. Y en el aula les dejo el link para que ustedes puedan ingresar al link y escuchar la clase si quieren de nuevo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Sí, sí. El lenguaje, digamos, es lo que nos humaniza y nos diferencia de los animales, básicamente porque ni aún en el más desarrollado de los homínidos, el lenguaje tiene la función de nombrar, ¿sí? Cuando el lenguaje empieza a ponerle nombre a las cosas, es cuando se vuelve imprescindible en el marco de la comunicación, pero además transmisor de cultura. ¿Sí? Cuando el lenguaje, como en los homínidos, aún los más desarrollados, es solo la expresión gutural del miedo o alguna señal que le estoy dando a los de mi especie, no se pone al servicio del pensamiento. Sin embargo, cuando empieza a nombrar los objetos, ¿sí? Cuando en el grupo de los allá lejos y hace tiempo, un integrante de la tribu decía, vayámonos abajo del árbol porque se viene una lluvia tremenda, lo que está diciendo lo que está haciendo es nombrando las cosas que además van a ser transmitidas a las nuevas generaciones en términos de nombre, de nominalización, ¿sí? Y en términos de cultura. Cosa que ningún animal, salvo el ser humano, puede hacer. ¿Mm? Bueno, entonces, hasta aquí. Vygotsky pone su unidad de análisis en la relación entre el sujeto y otro sujeto mediado por el lenguaje. Para estudiar esa relación, digamos, o a partir de estudiar esa relación, o para estudiar esa relación, se funda en los principios de la teoría marxista y elige al lenguaje como instrumento de mediación que va a posibilitar el desarrollo psicológico superior, que va a ser el específicamente humano, ¿sí? Ese proceso psicológico superior, para la interiorización de esos procesos psicológicos superiores, se va a atravesar siempre por este proceso de doble formación, va a decir Vygotsky. Y esto es que todo proceso psicológico superior aparece primero en el plano intersubjetivo y luego en el plano intrasubjetivo, ¿sí? El lenguaje, como ejemplo del proceso psicológico superior rudimentario, y la escritura
como ejemplo de proceso psicológico superior avanzado, van a mediar y van a ser el ejemplo, el lenguaje oral, el habla, va a ser el ejemplo que va a utilizar Vygotsky para demostrar este proceso de interiorización que sufren los procesos psicológicos superiores, cambiando en ese proceso no solo de la función del proceso psicológico superior, sino su estructura. En ese sentido, la función comunicativa del lenguaje y el modo de estructuración del lenguaje que mantenemos con otro, al ser interiorizado y ponerse al servicio del pensamiento, modifica no solo su función, porque ya no es comunicativa, sino intelectual, sino también su estructura, porque ya no es una estructura completa, sino básicamente abreviada, y al servicio del habla con uno mismo. ¿Sí? Muy bien. La otra cuestión que vimos, que lo vimos la clase pasada, y lo voy a sintetizar chiquitito acá, medio como para cerrar con Vygotsky, es este planteo de las zonas de desarrollo. Las zonas de desarrollo que advierte Vygotsky que tienen un valor importante para lo educativo, digamos, para la función docente. En tanto, él plantea que existen 3 zonas de desarrollo identificables en un sujeto. Lo que el sujeto es capaz de hacer por sí mismo, sin ayuda de un otro, que va a formar parte de la zona de desarrollo real. Lo que el sujeto no va a poder hacer solo y va a necesitar de la ayuda de un otro para hacer, pero que va a estar, digamos, a una distancia prudencial como para que con ayuda de un otro pueda lograrlo, y esto es la zona de desarrollo potencial. Y en la interacción que se produce con un otro y la diferencia entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, va a aparecer la zona de desarrollo próximo, que es el lugar desde el cual intervenimos los docentes, ¿sí? Colaborando, ¿sí? Y que otros autores después van a retomar estas 3 categorías en términos de andamiaje, ¿sí? Esto es básicamente Vygotsky, ¿sí? Nos quedaría ahora pensar o hacer algún trabajo comparativo entre Piaget y Vygotsky. Piaget y Vygotsky comparten, digamos, su pensamiento dialéctico, comparten su concepción constructivista, comparten la importancia que le dan a la interacción, pero ¿se diferencian en qué? En que Piaget va a hablar de la interacción entre el sujeto y el objeto. Vygotsky va a hablar de la interacción entre el sujeto y el sujeto mediado por el lenguaje. Y por el otro lado van a concebir de manera diferente la relación que existe entre aprendizaje y desarrollo. Para Piaget, el desarrollo es condición para que se dé el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que un sujeto va a aprender en la medida en que está maduro en su desarrollo para aprender determinada cosa, ¿sí? En cambio, para Vygotsky, el aprendizaje se adelanta al desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que justamente por esta interacción que se da entre el sujeto y el otro sujeto, en esa zona de desarrollo próximo, un niño, cualquier sujeto, va a poder hacer algo para lo que aún quizás todavía no esté maduro. El ejemplo de caminar que hablábamos el otro día, ¿sí? Si yo le doy la mano a un niño de 11 meses, uno podría decir, bueno, en su desarrollo no camina. Ahora, si yo le doy las 2 manos, el niño camina. Y en ese sentido, el aprendizaje se está adelantando al desarrollo, ¿sí? Bueno, no vamos hoy a entrar a un Zoom más, ¿sí? Porque no los quiero matar. El lunes que viene es feriado, así que no tenemos clase, por lo tanto nos vemos el lunes 19, al otro día de mi cumpleaños. Así que por favor acuérdense y salúdenme, y bien nos vemos. Entonces, el lunes 19 nos vemos. Con esto cerraríamos Piaget. Quizás anoten, lean los 3 capítulos de Vaquero que tienen en el aula,
lean las clases, digamos, los materiales que había de Vygotsky, y anoten en función de lo que tomaron nota de estas clases, todas las dudas que tengan. Así iniciamos la clase del 19 a partir de responder a sus preguntas, ¿sí? No empiezo yo dando clases, sino con todas las preguntas que ustedes tengan para cerrar con la teoría sociohistórica. Bueno, quedan 4 minutos. Si quieren hacer algún comentario, ni les pregunté cómo estaban. ¿Están bien? Venía tan acelerada que quería terminar hoy con Vygotsky. ¿Están bien Sí, la familia? estamos ¿Bien? Sí, bien, en la fase Bien. final, ¿viste? Claro, muy cansados. La más pesada. claro, sí, terrible, terrible. La que hay que remar más, pero bueno. Sí, acá bueno, estamos. pero piensen que falta menos de un mes. O un mes faltan para terminar las clases. Así que vamos que llegamos y vamos, al menos acá, en esta materia, vamos muy bien. Así que bueno, chicos, que tengan buena semana, que lo pasen bien, cualquier cosa me escriben, estamos totalmente al día con todo, venimos pero perfecto, mejor imposible, ¿eh? Así que nos Bárbaro. vemos ahora el 19. Gracias, profe. No, Bueno, de nada, gracias. nos vemos. Gracias, Chau. profe. Buena Chao. semana. Hasta mañana. Gracias igualmente. Chao, Chau, chau. chicas. Chau.